Acabas de ver el número en tu pantalla. Tu primer salario. Ese depósito que llegó después de semanas de trabajo, de madrugar, de adaptarte a un mundo completamente nuevo. Y lo primero que sientes es una mezcla rara, emoción, alivio, y al mismo tiempo una pregunta que nadie te preparó para responder. ¿Y ahora qué hago con esto? La mayoría de personas en ese momento hace lo mismo. Paga lo urgente, gasta un poco en algo que se merece, y sin darse cuenta, a los 20 días ya casi no queda nada. No porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó qué hacer en ese momento exacto. Eso es precisamente lo que vas a aprender hoy. Las primeras 48 horas después de recibir tu primer salario son más importantes de lo que crees. Las decisiones que tomes en ese momento van a establecer un patrón. Y los patrones financieros que creas a los 22 o 23 años son brutalmente difíciles de romper después. Esto no es exageración. Es lo que muestran décadas de estudios sobre comportamiento financiero. Los hábitos con el dinero se fijan temprano, y se fijan fuerte. Entonces vamos a hablar de exactamente qué hacer, paso a paso, desde el momento en que ese dinero llega a tu cuenta. Lo primero que tienes que hacer, antes de gastar un solo peso, un solo dólar, cualquier que sea tu moneda, es sentarte con un papel o con tu celular y escribir 3 números. ¿Cuánto ganaste exactamente? ¿Cuánto debes en obligaciones fijas este mes? ¿Y cuánto te queda después de eso? Nada más por ahora. Solo esos 3 números. La mayoría de personas jamás hace este ejercicio, y viven toda su vida financiera a ciegas, gastando por intuición y preguntándose por qué nunca les alcanza. Ese primer número, lo que ganaste, es tu punto de partida. El segundo número, tus obligaciones fijas, son cosas que no puedes negociar este mes, arriendo o tu parte de los gastos del hogar, transporte, alimentación básica, servicios. El tercer número, lo que queda, es con lo que realmente tienes que trabajar. Y aquí es donde empieza la diferencia entre alguien que construye algo con su dinero y alguien que simplemente lo deja pasar. Lo segundo que debes hacer es abrir una cuenta separada si no la tienes, o simplemente separar mentalmente, con total claridad, una cantidad fija destinada a ahorro. No lo que sobre. Una cantidad fija, decidida antes de gastar cualquier otra cosa. Esto se llama pagarte a ti mismo primero, y es el principio más poderoso de las finanzas personales. No importa si es el 10% de tu salario o el 5%. Lo que importa es que sea automático, que suceda antes de que el dinero toque cualquier otro destino. La razón por la que esto funciona es simple. Los seres humanos gastamos lo que tenemos disponible. Si ves el dinero en tu cuenta, tu cerebro lo considera disponible y busca formas de usarlo. Pero si lo separas desde el primer día, tu cerebro se adapta a vivir con lo que queda. Es incómodo las primeras semanas. Después se vuelve normal. Y después de 6 meses, ni siquiera lo extrañas. Lo tercero, y esto es algo que casi nadie hace en su primer trabajo, es destinar una parte pequeña, puede ser el 5%, a lo que se llama fondo de emergencia. No es inversión. No es ahorro para algo específico. Es dinero que existe únicamente para el día en que algo sale mal. Porque algo siempre sale mal. El carro se daña. Te enfermas. Pierdes el trabajo de repente. Y cuando ese momento llega sin un fondo de emergencia, la única opción que queda es endeudarse. Y la deuda en el momento equivocado puede costarte años de tu vida financiera. El objetivo de ese fondo no es hacerse rico. Es comprar tranquilidad. Es que cuando llegue una crisis, sea un problema de dinero y no una catástrofe. Los expertos en finanzas personales recomiendan tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos guardados en ese fondo. Si estás empezando, no tienes que llegar ahí de inmediato. Pero empieza. Aunque sea con poco. La dirección importa más que la velocidad al principio. Ahora, lo cuarto que debes hacer en esas primeras 48 horas es algo que parece pequeño pero tiene un impacto enorme. Escribe, de forma honesta, en qué gastas normalmente tu dinero. No en qué deberías gastarlo. ¿En qué lo gastas realmente? Comida por fuera, suscripciones, ropa, salidas, aplicaciones, delivery. Todo. Sin juzgarte. Solo observando. Porque no puedes mejorar lo que no puedes ver. Y la mayoría de personas tiene gastos invisibles que se comen silenciosamente entre el 15 y el 30% de su salario sin que nunca los hayan mirado de frente. Cuando tienes esa lista, algo interesante pasa. Empiezas a ver patrones.
Gastos que creías pequeños que sumados son enormes. Suscripciones que olvidaste que tienes. Hábitos costosos que ni siquiera disfrutas tanto. Y ese ejercicio de visibilidad, sin cambiar nada todavía, sin restricciones ni castigos, solo mirando, ya empieza a cambiar tu relación con el dinero. Hay una trampa enorme en la que caen casi todos los que reciben su primer salario, y necesitas conocerla para no caer en ella. Se llama inflación de estilo de vida. Funciona así: antes de trabajar vivías con poco, te adaptabas, hacías que alcanzara. Llegó el salario y de repente sientes que mereces más. Un apartamento mejor. Ropa nueva. Salir más seguido. Un carro. Y todo eso puede ser válido, pero el problema es cuando el gasto crece al mismo ritmo que el ingreso, o peor, más rápido. Cuando eso pasa, no importa cuánto ganes, siempre vas a sentir que no te alcanza. Hay personas ganando 10 veces el salario mínimo que viven igual de ahogadas financieramente que alguien que gana el mínimo, simplemente porque sus gastos crecieron con sus ingresos. La clave no es no disfrutar tu primer salario. La clave es no dejar que tu estilo de vida consuma todo el crecimiento antes de que puedas construir algo sólido debajo de ti. Ahora hablemos de algo que mucha gente ignora completamente en su primer trabajo: los beneficios laborales. Dependiendo de dónde estés trabajando y en qué país, tu empleador probablemente esté aportando dinero a fondos en tu nombre. Pensión, seguridad social, cesantías, algún tipo de fondo de retiro. Ese dinero es tuyo. Pero si no lo entiendes, si no sabes dónde están y cómo funciona, lo más probable es que llegue un momento en que lo pierdas, lo gastes en el momento equivocado, o simplemente no lo aproveches. Tómate el tiempo de entender exactamente qué beneficios tienes. Pregunta en recursos humanos. Lee los documentos que te dieron al entrar. Ese conocimiento puede representar miles de dólares a lo largo de tu vida laboral. Y lo último, quizás lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, es esto: el mayor activo que tienes en este momento no es tu salario. Es el tiempo. Tienes algo que alguien de 40 años pagaría fortunas por recuperar. Cada mes que pasa sin construir un hábito financiero sólido es un mes que no vuelve. Y cada mes que sí construyes ese hábito se multiplica de formas que hoy son difíciles de imaginar. No necesitas ganar mucho para empezar. No necesitas entender todos los conceptos financieros del mundo. Solo necesitas hacer 4 cosas desde hoy: ver exactamente cuánto tienes, separar una parte fija antes de gastar, empezar un fondo de emergencia aunque sea pequeño, y entender en qué se va realmente tu dinero. Eso es todo. 4 cosas simples que el 90% de las personas que reciben su primer salario no hace. Y esa diferencia, mantenida en el tiempo, es la distancia entre llegar a los 40 con patrimonio, o llegar a los 40 empezando de cero. Tu primer salario no te va a hacer rico. Pero los hábitos que construyes con él, sí pueden hacerlo.